Estamos en Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2. Y vamos a ver, después de haber leído el texto, es un pasaje corto, solamente hay 13 versículos. Vamos a ver la visión de la línea de división donde se le manda a un hombre a medir Jerusalén. ¿Okay? De ahí vamos a ver el gozo futuro de Sión y muchas naciones que son congregadas, o los exiliados son llamados a volver a casa. Entonces veamos la primera parte, porque acá nuevamente Zacarías, recuerden que estamos en el año 520 a 516 antes de Cristo. Ha pasado ya el tiempo del exilio en Babilonia, han regresado los exiliados y Zacarías es uno de los profetas junto con Ageo que predica durante el exilio. Y Ageo da el mensaje de levantar al pueblo de su apatía y que regrese a construir el templo, los muros. Y Zacarías da el mensaje de que Dios no ha abandonado a su pueblo, que Dios es fiel a sus promesas. Entonces acá en la segunda visión, recuerda que son 8 visiones. ¿Okay? Acá en la segunda visión dice que nuevamente con los ojos alzó. Esto es relacionado a lo que ya vimos en el capítulo 1:8. ¿Ok? En esta visión, es la visión, recuerda que empezó la visión en el versículo 21 donde quedamos, donde hubo 4 cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. ¿Okay? Entonces, esta segunda visión de los 4 cuernos que ya vimos la semana pasada, va ahora a iniciar en el capítulo 2 con esta visión. Y se presenta un hombre. No sabemos quién es, aparentemente un ser angelical, ¿okay? Porque generalmente los ángeles aparecen como seres humanos, como masculinos. ¿Okay? ¿Y qué hace este hombre entonces? Dice que tenía un cordel de medir. Y en el Antiguo Testamento, la metáfora de medir una ciudad cuando se usa, por ejemplo, en Ezequiel 41 o en Jeremías 31, 38 al 40, cuando se usa para juicio o destrucción. ¿Okay? Cuando mides esta ciudad, se usa porque va a haber un juicio, una destrucción. Estos son los pasajes de Jeremías y Ezequiel. Pero también puede ser usado en el sentido de restauración, de edificar. Y esto es lo que leímos la semana pasada con el capítulo 21 de Apocalipsis, si se recuerdan. Los versículos 15 al 17, donde se describe a Jerusalén y se mide a la ciudad y se describe las joyas y las piedras preciosas. ¿Se recuerdan cuando estuvimos leyendo? Okay, entonces el cordel de medir puede ser destrucción o puede ser restauración. ¿Cómo sabemos a qué se refiere? Dependiendo del contexto. El contexto nos va a decir si es destrucción o restauración. Pero en el contexto de Zacarías sabemos que el contexto es de restauración. ¿Okay? Porque Dios, recuerda la pregunta del ángel, ¿hasta cuándo? En el capítulo 1, ¿hasta cuándo no compadecerte? Exacto, ¿hasta cuándo no te has de compadecer? Eso lo vimos en el capítulo 1, en el versículo, ¿se recuerdan? Ok, en el capítulo 1 vimos esa, la pregunta del ángel. Entonces, mide, y el versículo 2, el Zacarías le pregunta a este ser, no sabemos quién es, ¿no? A este ángel, ¿a dónde vas? Y este ser le dice, a medir Jerusalén. Ahora, acá el factor del tiempo es crucial, pero incierto. Esto es muy importante, porque acá es donde el lenguaje profético, nosotros tenemos problemas para entenderlo, porque no sabemos si se está refiriendo a la Jerusalén actual de Zacarías, que está midiendo la ciudad actual de Zacarías, o si está midiendo la Jerusalén restaurada post-exilio, cuando ya es completa la ciudad, o si se está refiriendo a Jerusalén al final del tiempo, el pasaje de Apocalipsis 21.
Es incierto el tiempo en el sentido de a cuál de los tiempos de Jerusalén se está refiriendo. No sabemos, ¿okay? Es parte de los misterios de Dios. Pero podemos decir con confianza que se puede referir quizás a todos, a la Jerusalén del tiempo de Zacarías, que va a ser la posesílica, apuntando entonces a tiempos finales. Ok, entonces se le manda algo, un ángel manda a otro ángel para poder entender hacer algo, una acción. ¿Cuál es la acción? Versículo 4. Le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellas. Que entonces hay, si podemos pensar, está Zacarías recibiendo la visión, está el ángel que está midiendo Jerusalén y hay otro ángel que corre o otro ser envuelto en esta conversación, y es por eso que para nosotros podemos tener un problema en interpretar o entender. Ahora, quiero que volvamos a algo básico de la interpretación bíblica, que es entender el panorama del pasaje sin perdernos en los detalles para no caer en la sobreexplicación o en el literalismo del pasaje. Queremos ver el panorama completo. Y menciona que Jerusalén será habitada sin muros. Antiguamente las ciudades eran construidas sobre peñas o sobre montes y tenían que tener muros. ¿Y saben por qué tenían que tener muros? Por peligro de invasión de enemigos que querían tomar esa ciudad. Entonces, esto es como una contradicción a lo que Nehemías recibió, el deseo de regresar a Jerusalén y restaurar los muros de la ciudad. Ese es el libro de Nehemías. Pero acá en la visión que Zacarías ve a una Jerusalén sin muros. O sea, una ciudad con una región abierta, un país abierto, libre, donde no necesitaría la necesidad de protección humana. No más muros, no más zanjas que poner, ¿no? Estructura para poder limitar a una población de peligro. Eso no fue posible en tiempos de Nehemías ni de Zacarías, porque había enemigos. Era necesario que construyan la ciudad. Pero acá el ángel habla entonces a tiempo futuro que la ciudad sería habitada sin muros. Ahora nos dice algo en conexión con eso. ¿Sin muros para qué? Y ahí nos ayuda a entender entonces. Estamos en el versículo 4. Miren ustedes, sin muros, ¿con qué propósito? A causa de la multitud de la gente que habrá en medio de... Ok, multitud de gente y ganado. O sea que estamos hablando acá más allá de los que regresaron de Babilonia a Jerusalén. No estamos hablando de un remanente, de unos cuantos que regresaron, pero estamos hablando de una multitud. Recuerden nuevamente en tiempos de Nehemías, una de las razones por la cual Nehemías quería reedificar la ciudad, los muros de Jerusalén, era porque los samaritanos que estaban al norte de Jerusalén eran enemigos. Los samaritanos inicialmente querían ayudar en la construcción del templo, pero los judíos del exilio no se los permitieron, hay que leer el libro desde Nehemías, no se lo permitieron por la razón que estos no eran puros judíos, sino que eran ya mezcla, eran gentiles considerados para los judíos. Entonces no les permitieron que sean parte de la construcción del templo, y entonces estos mismos samaritanos se convirtieron en enemigos del pueblo que había regresado. Entonces, más era el ardiente deseo o plan de Nehemías de edificar esos muros. Pero acá recibe una visión que dice Jerusalén sin muros y con multitud. O sea, no solamente judíos, pero multitud. Y esto también refleja Apocalipsis 21, 25. ¿Quién puede leer Apocalipsis 21, 25? Donde la nueva Jerusalén no necesita puertas de protección porque Dios está presente. 21-25, Apocalipsis 21-25. Por lo menos lo que dice el capítulo 5, Ajá. el capítulo 5 del versículo 5 de Zacarías te dice ahí mismo que no va a necesitar de esos muros porque dice Jehová que va a ser un muro de fuego alrededor y en medio de ella como su gloria, dice Jehová. Sí. So,
ellos no van a necesitar esos muros porque Jehová va a pelear sus batallas, va a estar enfrente. Porque Dios va a ser su protector. Sí, ese es el Acá versículo dice, 5. Apocalipsis 21, Exacto. 25, 21-25, sus Apocalipsis. puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Ok. La presencia de Dios. Entonces, nuevamente, Dios está presente. Entonces, si Dios está presente, no es necesario que una ciudad esté amurallada o protegida por fuerzas humanas o físicas, porque Dios está presente. Esto es la contratapa a la historia de Jericó, que estaba bien asegurada, con las puertas bien cerradas, con cerrojos, y sus muros la protegían. Pero cuando Dios le dice a su pueblo que vaya y tome Jericó, y la manera como debería de tomar Jericó, marchando por 7 días, tocando las trompetas, y el 7º día 7 veces iban a marchar, iban a tocar trompeta y a gritar voz de júbilo. Ahora, no podemos ganar guerra humana, digamos, yendo a Saudi Arabia o a Libia o Siria gritando para que caiga ISIS o caigan los terroristas. Eso es incomprensible a nuestra mente. Pero la idea es que cuando Dios lucha a favor de su pueblo, el ser humano, su pueblo, no necesita de medios humanos para ganar. Cuando Dios es el que está luchando, nosotros no necesitamos armas. Nuestras armas son incompetentes, ineficientes cuando Dios está luchando a favor nuestro. Y es por eso que lo único que tenían que hacer ellos, obedecer a Dios, era marchar, gritar, tocar trompeta. Porque Dios era el que iba adelante luchando por ellos. Esa es la figura del Dios guerrero, que con su mano derecha daba victoria a su pueblo. Entonces, acá en la ciudad, mucha multitud, ya no solamente un pueblo, pero mucha multitud y no más fortaleza. Y el versículo 5 del capítulo 2 que Ángela leyó, vio porque Dios mismo iba a estar presente. Ya vamos a ver esa imagen que se presenta ahí. Pero este es un contexto donde la invitación universal, donde todos los pueblos están siendo invitados a alabar a Jehová. Y su representante o esta representación sin muros refleja, podemos decir, lo inclusivo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dio la gran comisión a sus discípulos, le dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Ya no dices a la casa de Israel. Pero cuando habla del Espíritu Santo y la venida en Hechos 1:8, dice, empezaréis acá en Jerusalén y entonces serán movidos fuera de Jerusalén hasta el final de la tierra, ¿no? Empezar en casa y de ahí movidos hacia afuera. Entonces la idea es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo incluye la invitación a todo pueblo y ya no solamente a un pueblo. Entonces esta profecía está apuntando a finales de tiempos donde se iba a cumplir que el pueblo de Dios ya no iba a ser raza, pero iba a ser aquel que creía en Él, que aceptaba su llamado. Y también no nos recuerda a la zarza ardiente cuando se presenta a Moisés. Bueno, ahí vamos a ver el versículo 5, todavía no vamos al 5. Entonces, eso es lo que, la diferencia entre pueblo de Dios o los que iban a habitar con Dios ya no es judío versus gentil, pero ahora era creyente versus incrédulos. Los creyentes eran los que son hijos de Dios, parte del pacto, los que iban a habitar con Dios. Los incrédulos son los que son echados afuera. ¿Okay? Y entonces habla sobre a causa de la multitud y ganado. Y ya hemos visto contexto, ¿no? Versículo 11, si podemos saltar al versículo 11 de ese mismo capítulo. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, ¿no? Está hablando futuro. Y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y está hablando de otro personaje que viene en nombre de Dios, que ya vamos a entender más adelante en la visión del sumo sacerdote Josué, que se refiere a la figura del Mesías, que Dios va a venir encarnado a guiar a su pueblo, ¿okay? A salvación. Es una figura hermosa. Pero acá entonces
esta invitación universal del Evangelio también lo encontramos en Isaías 49. Ustedes pueden leer en casa, Isaías 49. Mencioné la gran comisión que está en Mateo 28, del 18 al 20, para que apunten. 49, el capítulo 49. Mateo 28, del 18 al 20. Lucas 24, 47. ¿Ok? Entonces, los judíos del periodo posexílico, recuerden, no querían vivir con los recuerdos amargos de los extranjeros, como los babilónicos habían asaltado su ciudad. Para ellos, Jerusalén era de ellos y nadie más debería de habitar acá, en Jerusalén. Acá Zacarías está recibiendo una visión diciendo muchos pueblos habitarán en ella. Que eso es una cachetada a lo que los judíos esperaban. Y ganado, se menciona multitud de hombres ganado. Ganado en esta sociedad agricultural era símbolo de gran prosperidad. ¿Okay? Es porque estamos hablando de una sociedad agricultural. Y es parte de las promesas que Dios da a Moisés en Deuteronomio 28. Si ustedes leen la parte de la obediencia trae bendiciones, Deuteronomio 28, versículo 4, versículo 11, versículo 51. Y también capítulo 39 habla de prosperidad, que Dios va a bendecir y va a dar prosperidad a su pueblo. Ese es el símbolo del ganado. Esto es totalmente opuesto a lo que Ageo estaba predicando en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Miren lo que dice Ageo 1, 10 y 11, que es lo opuesto. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y acá está hablando que parte de la falta de productividad que el pueblo experimentó, cuando la tierra experimentó infertilidad, fue por causa de haber abandonado a su Dios. Regresaron del exilio y se ocuparon en sus casas en vez de terminar la construcción del pueblo, del templo. Entonces acá Ageo está diciendo, y es por eso que la tierra está sufriendo. Si ustedes son desobedientes, la tierra no va a producir fruto. O sea que la producción de la tierra que Dios le da a su pueblo dependía si el pueblo era obediente o desobediente. Eso tiene que ver con Deuteronomio 28, capítulo 28 o 30. O sea que si el pueblo obedecía a Dios, la tierra se llenaba de frutos, abundante, vino, mosto, ganado. En el momento que el pueblo desobedecía a Dios, lo primero que sufría era la tierra. Infertilidad, sequía, muerte. Y es así como el pueblo entendía o debería de entender, algo hemos hecho, nos hemos apartado de nuestro Dios. Y antiguamente, interesantemente, los pueblos de Mesopotamia, antiguamente como ellos aludían, así como los mayas, aztecas, incas, aludían a los dioses, los poderes sobrenaturales, ¿no? Que el dios sol, el dios de la tierra, la mamá tierra, cada evento sobrenatural, lluvia, truenos, tenía un dios, ¿no? Los griegos hacían eso, Zeus, un dios Baal, el dios de la lluvia, a cual ellos atribuían esos poderes. Entonces cuando había sequía, los de Sidón clamaban a Baal, Baal, rey de la lluvia, tráenos lluvia, 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 y hacían sus cánticos y se mutilaban el cuerpo llamando al rey Baal. Bueno, a diferencia de esas creencias paganas, Dios dice, es bien fácil, conmigo no hay complicaciones, estoy usando el lenguaje popular, ¿no? Él dice, ¿quieren saber cómo van a ser fructíferos y prósperos acá en la tierra que yo los doy? Son obedientes, leche y miel, verde la tierra, fructífera. Son desobedientes, espinos y cardos, ustedes escojan. Entonces acá el mensaje del capítulo 2 de esta visión, Zacarías está diciendo que va a llegar un tiempo donde Jerusalén no va a tener muros porque Dios va a ser su protector y donde Jerusalén no va a ser constituida por el pueblo judío sino de muchos pueblos y que será muy próspera. Entonces ya se imaginan a la imagen a que está apuntando.
Exacto. Versículo 5 llegamos a esa muralla de fuego. Y esto se mencionó en Éxodo, cuando menciona sobre la llama de fuego cuando se le presenta a Moisés. Pero más allá de la llama de fuego, en Éxodo 14, del 19 al 20, habla sobre la experiencia que Israel tuvo cuando Dios lo sacó de Egipto, la experiencia del Éxodo, donde de día la nube de la gloria los guiaba al pueblo y de noche una nube de fuego guiaba al pueblo. Entonces acá esta muralla de fuego se refiere a la gloria de Dios dirigiendo a su pueblo, se refiere a la presencia misma de Dios dirigiendo a su pueblo. Y el fuego, eso es lo que simboliza, ¿no? La presencia misma de Dios, la gloria misma de Dios guiando a su pueblo. Eso es lo que dice el versículo 5. El concepto de la gloria de Dios es un poquito difícil de entender. En este Antiguo Testamento, cuando habla de gloria, la palabra significa ser pesado, o sea, algo de valor, un valor intrínseco. ¿Okay? Eso es lo que significa. Y tiene que ver esta gloria, o sea, esto pesado, esto que es muy valioso, tiene que ver para poder expresar la majestad de Dios, una manera de poder expresar la majestad de Dios, que solamente Dios es digno y honorable. Él es muy brillante para que la humanidad caída lo pueda ver. Y solamente Dios es conocido verdaderamente a través de su revelación, a través de su palabra, a través de Cristo, que es la palabra encarnada. ¿Okay? Entonces, más o menos. También el término gloria puede ser paralelo a la justicia de Dios o a la santidad o perfección de Dios. Okay. También se usa para referirse a la imagen de Dios en la cual la humanidad fue creada. El ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿no? Para reflejar la gloria de Dios. Okay. Y entonces vemos que la gloria de Dios será, según el versículo 5 de Zacarías 2, en medio de ella. O sea que la presencia de Dios con su pueblo es garantizada. Esa es la suprema esperanza de la restauración de compañerismo con Dios. Ahora yo les hago la pregunta acá, ¿quién está iniciando esta restauración? Dios. Es Dios. Dios es el que inicia el querer convivir con su pueblo, un pueblo pecador, un pueblo que ha fracasado y por eso que fue al exilio. Dios es el que inicia a querer restaurar el compañerismo que su mismo pueblo quebrantó. ¿Okay? Entonces acá vemos el pacto, Dios lo ha restaurado y lo va a cumplir. Es la idea de Dios con nosotros, Emmanuel con su pueblo. ¿Y saben quién usó esa idea? ¿Quién puso el nombre Jesús y dijo, Él es el Emmanuel, Dios con nosotros? El evangelista Mateo lo presenta. Mateo presenta a Jesús como Emmanuel, Dios con su pueblo. Entonces, para la mente judía, cuando el judío escuchaba este mensaje, Dios con su pueblo, lo primerito que le venía a su mente eran estas mismas profecías, para poder entonces conectar lo que ya los profetas habían dicho antes. Dios había dicho a través de los profetas que Él mismo iba a habitar con su pueblo, y acá el evangelista Mateo dice, este bebé es la presencia misma de Dios, Emmanuel. La profecía siendo cumplida en el Señor Jesucristo, ¿no? Ok, veamos los versículos 6 al 12, que es la segunda parte. Y acá tenemos estos versículos son totalmente distintos a la primera parte, pero hay un paralelismo en estos versículos, porque la forma como está narrado, vamos a ver lo que es poética, ¿ok? Es una sección poética. Y regresa a la idea de los 4 cuernos con los 4 artesanos que vimos en el capítulo 1. Recuerden que no hay orden cronológico acá.
¿Ok? El profeta está dibujando una imagen, un cuadro. Regresamos a esos 4 cuernos y 4 artesanos. Que recuerden que Dios dio poder a estos pueblos paganos para castigar a su pueblo, pero Dios dice que los va a castigar porque se sobrepasaron en su maldad. ¿Ok? Regresamos a esa idea. ¿Ok? Entonces, teniendo la idea que Dios va a habitar con su pueblo y protegerá a su pueblo, esa es la idea de medir Jerusalén. Ahora regresamos a esta exclamación, versículo 6, Ea, Ea. Otras versiones dicen, cuidado, cuidado. Otras versiones dicen, arriba, arriba. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién está hablando esto? ¿Puede ser uno de los ángeles? ¿O puede ser Jeremías, o Zacarías, perdón, que está hablando, lo que está viendo? ¿O puede ser el mismo Dios? No sabemos. Lo que sabemos es que la visión es una proclamación divina. ¿Ok? Es una proclamación divina. Ahora, hay tres grupos seleccionados en esta proclamación divina para no perdernos. La primera tiene que ver con los versículos 6 y 9, que son los judíos que han sido exiliados y que se quedan en tierras a su alrededor. ¿Okay? Los que se han quedado allá exiliados en Babilonia, en Mesopotamia. Es el primer grupo. Es el grupo del 6 al 9. Veamos. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y le echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alzó luego mis ojos y miré y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus... ¿Qué estoy leyendo? Perdón, me adelanté. 7. Ok, Sí. versículo 6. 6. Me adelanté al capítulo 7. Ea, ea, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él os toca a la niña de su ojo. Ok. El 9, Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Okay, entonces acá tenemos el primer grupo que son los judíos exiliados, que quedan todavía en tierras alrededor. Voy a mencionar los otros 2 grupos y de ahí regresamos al primer grupo. El segundo grupo son los judíos que regresaron a la tierra, o sea, a Jerusalén, versículo 10 y 12. Y el tercer grupo, versículo 13, va a hablar de toda la humanidad. Okay, vamos a ver cada uno de ellos. Ok, entonces se menciona huid. ¿Ven ahí la palabra? Y esta palabra es usada predominantemente por Isaías y Jeremías, y acá en Zacarías es usada acá y en el capítulo 14, 5. ¿Y qué está diciendo acá el profeta? El profeta en este contexto está diciendo que la gente debe de abandonar los límites de los imperios paganos que exiliaron a Israel y a Judá y deben de regresar a su tierra prometida. ¿Okay? Según Esdras, capítulo 1 y 2, bajo el mando de Sesbazer y Zorobabel, ya lo leímos eso en la introducción, solamente 50,000 judíos regresaron, según Esdras 1 y 2, bajo el mando de Sesbazer y Zorobabel. Acá el profeta está diciendo que tiene que regresar todo el pueblo a la tierra. Y menciona huir de la tierra del norte. Y versículo 7 nos dice cuál es la tierra del norte. Babilonia, ¿ok? Ahora, Babilonia, si ustedes ven en el mapa, no está precisamente en el norte, está al este de Jerusalén. Pero para que Babilonia y Asiria atacaran Palestina, entran a Jerusalén, tenían que entrar por el norte de Palestina, de Jerusalén, porque al oeste era desierto. Entonces no podían, al este era desierto, no podían entrar por el desierto. Entonces los babilónicos subían oeste y bajaban,
Entonces por eso dice vienen del norte. Pero si ves el mapa están al este, no necesariamente al norte. Solamente para discrepar con aquellos que quieren decir que la Biblia se contradice y tiene una multitud de errores, para tomar en cuenta eso, ¿ok? Ese es uno de los detalles. Ok, entonces este es Babilonia y el norte, es una metáfora en el Antiguo Testamento por invasión, porque por ahí invadían los imperios. Asiria, Babilonia, ellos invadían por el norte. Ustedes pueden ver eso en Isaías 14:31 o en Jeremías capítulo 1, 14, 15, 4, 6, 6, 1. Pero a través de los profetas de ahí a Jeremías pueden ver que la invasión venía del norte. Era la ruta accesible a Palestina. Ok, entonces habla de la dispersión. Eso se refiere, lo más seguro, a los exiliados del año 722, primero por Asiria y después 586 por los babilónicos. ¿Okay? Entonces el punto clave es que Dios mismo inicia la restauración de su pueblo. Dios mismo inicia la invitación para que su pueblo regrese a tierra. O sea, Dios no ha sido derrotado como se creía antiguamente en Mesopotamia, la idea popular que cuando un pueblo ganaba al otro, el Dios de ese pueblo era mayor o más fuerte que del pueblo que habían conquistado. Acá Dios, al llamar a su pueblo a que regrese, está demostrando que Él no es un Dios semejante a los dioses de Babilonia, que Él es el supremo Dios que está en control de la historia y Él ahora llama o convoca a su pueblo a que regrese. ¿Okay? Se menciona la figura de los 4 vientos. El número 4 también es simbólico, es un número entero. Y 4 vientos se usa en sentido militar. Los profetas que usan lenguaje apocalíptico como Jeremías 49:36, Ezequiel 37:9, Daniel 8:8 o este mismo Zacarías acá y en el capítulo 6:5 se refiere a toda la tierra, los 4 puntos de la tierra. ¿Okay? Los linares, sí, de la tierra. Los 4 puntos cardinales, exacto. Apocalipsis también lo menciona. Ok. Ok, se menciona entonces que se escape, que huya. Tú que habitas, tú que moras, nuevamente, allá en tierra extranjera. Entonces es una manera de motivar y confirmar a los pequeños grupos que regresen a Judá, que Dios estaba con ellos. Que la ironía es que durante el exilio, esta es la ironía, que durante el exilio Dios dejó a Jerusalén. Esa es la visión de Ezequiel 8, cuando Dios sale del templo en la nube. Él sale del templo, abandona Jerusalén. ¿Y dónde va Dios? Según Ezequiel 1, vemos que Dios va a habitar con los exiliados. Dios está con su pueblo. ¿Okay? Ese es Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10. Pero ahora Dios ha regresado a Jerusalén y porque Dios ha regresado a Jerusalén convoca a su pueblo a que regrese también. Esa es la idea. O sea, no abandonó jamás a su pueblo. Dios nunca abandonó a su pueblo. Él cumple sus promesas. Cuando Dios dejó la ciudad, Él fue allá al exilio con ellos. Allá estaba con Daniel en Babilonia, dándole poder para interpretar los sueños. Ahí estaba con Esther, ayudando a guardar a su pueblo de sus enemigos, del enemigo este que quería destruirlos. Dios estaba trabajando allá con su pueblo y dando evidencia de su nombre, de su gloria, allá en medio de los paganos. Tanto es así que Nabucodonosor lo reconoce, Daniel capítulo 4. Ciro, Darío, todos estos reconocen y magnifican al Dios de Israel como el único Dios, porque Dios estaba ya trabajando. ¿Okay? Entonces ahora Dios dice, ahora regresen a tierra. La hija de Babilonia, esto se refiere, una forma para referirse a los pueblos del imperio de Mesopotamia, ¿okay? De ese valle fértil. Ahora, mira el título que se le da a Dios en el versículo 8.
Porque este es un título post-exílico que se aplica. Dice Señor o Jehová de los ejércitos. Y acá se refiere a Dios como el capitán del ejército del cielo. Este es el mismo que se le apareció a Josué en el capítulo 5, 13 al 15. Cuando Josué le dice, ¿tú estás con nosotros o con ellos? ¿Quién eres tú? Recuerden cuando se le presentó el ángel de Dios, pero Josué solamente vio una figura, un soldado, un militar, y le pregunta, identifícate, o estás con nosotros o estás con ellos. Y lo interesante es que Dios no le responde a Josué, yo estoy con ustedes contra ellos. A pesar de que Dios entraba a través de su pueblo para castigar esas naciones cananeas paganas. Dios dice, yo soy, y se identifica como el Dios que está a favor de aquellos que creen en Él. ¿Ok? Este es el líder, el de todo el universo. Ok. Jehová de los ejércitos cuya gloria me ha enviado, o me envió con este mensaje. Desde la gloria me comisionó, después que me honró me envió, el que me envió después de su gloria. Son las diferentes traducciones. Me dice que para su propia gloria me ha enviado a mí. Ha hablado cuando me envió a una misión gloriosa. Ok. Entonces, ¿quién está hablando? Jehová. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviaré él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca a la niña de sus ojos. ¿Zacarías o el ángel? ¿A qué se refiere? ¿No? Ok. Yo entiendo que el ángel le está hablando de Zacarías, ¿no? Ok, vamos a ver, entonces acá hay un problema, podemos entrar en un problema de interpretación, dependiendo cómo veamos. Pero solamente por el contexto, ¿no? El profeta sacerdote Zacarías está proclamando la palabra de Dios a los judíos en el exilio. Ese es el contexto, versículos 6 y 7. Judíos en Palestina, o sea, en el exilio, en Palestina y a las naciones alrededor. Y esto me ha enviado, ¿a quién se menciona? Y acá es lo que vamos a tratar de entender con el resto de los capítulos, que estamos hablando de alguien, de una promesa de alguien, donde es enviado por Dios, uno de su total confianza. Muchos piensan que acá se refiere al Mesías. Y no cabe duda, porque cuando leamos el capítulo 3.8, miren lo que dice 3.8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y de ahí capítulo 6, el retoño, capítulo 6, 12 y 13, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará, el Mesías, el retoño, el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, por eso que estamos tratando de armar la figura, pero de entender el libro en su contexto inmediato. Pero esto lo que está indicando es escatológicamente en el futuro. Claro, en el futuro de Zacarías, Claro. ¿verdad? Y en el futuro nuestro también, la segunda venida de Cristo. Fíjate que en el capítulo 6 Ajá. dice que, y el ángel de Jehová advirtió a Josué diciendo, o sea, el ángel de Jehová le estaba diciendo a Josué, le estaba revelando lo que iba a pasar, quién era el que iba a venir y quién era el que iba a reedificar la iglesia, ¿no? Jerusalén. Sí. Entonces, está hablando del Mesías, ¿ok? No vamos a hablar si fue en la primera o segunda venida, aunque en la primera Jesucristo mismo asume en Lucas 4 su misión. Sí. Y él dice, he venido para esto. ¿Okay? Entonces, Zacarías afirma esta convicción, que el cumplimiento profético del mensaje y promesas de Dios son seguras y ciertas. ¿Ok? O sea, Dios está hablando que se va a cumplir. Y dice contra las naciones. O sea, que Dios promete restaurar a su pueblo, a la tierra prometida,
y castigar las naciones vecinas que se opusieron a eso. ¿Okay? Zacarías está proclamando el juicio en contra de las naciones que atacaron y tomaron ventaja del exilio del pueblo de Dios. Que está denunciando eso. Porque dice que su pueblo es la niña de sus ojos. Otra versión dice lo que es más precioso para mí. Y esto es un modismo de afecto íntimo para referirse al pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Deuteronomio 32:10 habla de esto. La niña de sus ojos literalmente significa el pequeño hombre o la hija. Es cuando uno se ve reflejado en la pupila de la otra persona. Uno ve su imagen reflejada en la pupila de la otra persona. Dios usa ese modismo para referirse, mi pueblo es tan íntimo, lo tengo ahí. La amo ahí, es mi pueblo. Es la manzana de mi ojo. La niña de mis ojos. Ok, entonces Dios Esto no refleja cualquier daño que se le haga al pueblo de Dios. Es como dañar al niño Dios. Sí, sí, También. claro que sí. Claro. Y Jesucristo habló de eso cuando se presentó a Pablo y le dijo, ¿por qué me persigues en el camino a Damasco? Pablo perseguía a la iglesia, a los creyentes del camino, y Jesucristo cuando se le presenta no dice, ¿por qué persigues a la iglesia? No dice, ¿tú qué tienes que ver conmigo? Dice, a mí me estás persiguiendo. Y Jesucristo usó eso cuando habló de sus parábolas, cuando dice, en cuanto hagas a uno de estos más pequeños, me lo hacen a mí, o a mis discípulos me lo hacen a mí. Entonces somos la niña, el pueblo de Dios es la niña de los ojos de Dios. Todo lo que se hace a Dios, o se hace a su pueblo, se hace a Dios y viceversa. Vamos terminando. Porque dice que aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a su siervo y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Esta idea de alzar la mano es un gesto físico para juicio divino. ¿Ok? Y sabrán que Dios es el Señor de los ejércitos que ha enviado. ¿Ok? Entonces los judíos fueron hechos esclavos y servidores, pero ahora las naciones que conquistaron serán conquistadas. La desaparición de ellos y la prosperidad de Judá son evidencias que Dios confirma sus promesas y su pacto es renovado. Y entonces hay un canto de júbilo, versículo 10, una alusión a una promesa de un nuevo día, un canto de júbilo. ¿Okay? Es interesante porque en Apocalipsis 21:4 también se habla de este canto de júbilo. 21, ¿Okay? Isaías 65, 18, 19 o capítulo 25:8 habla de alégrate. También esto es reflejado en el pasaje mesiánico que vamos a ver más adelante. Oh hija de Sión, es un modismo del versículo 7 que se refiere al pueblo de Dios. Y entonces se usa la palabra habitaré, que es la misma raíz de la gloria de Dios. Entonces la bendición más grande del pacto era la presencia misma de Dios con su pueblo. ¿Okay? Esto es el título mesiánico Emmanuel, Dios con nosotros. La intención de Dios desde que creó al ser humano era vivir con ellos, habitar con ellos. No visitarlos de vez en cuando, sino habitar con la humanidad. Pero por el pecado, entonces esto fue imposibilitado. Dios escoge un pueblo. Dentro del pueblo hay una forma en que el pueblo se puede acercar a Dios a través de los rituales, de los sacrificios, de los sacerdotes, el tabernáculo, el templo. Todo eso manifiesta que Dios quiere estar en medio de su pueblo. El pueblo desobedece hasta que Dios decide venir en carne propia y habitar con su pueblo. Y ahí es donde entramos al evangelista Juan, que dice que Dios era la luz de los hombres, Jesucristo, este verbo, que vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, lo rechazaron a él. Pero a todos aquellos, versículo 12, que lo aceptaron, que aceptaron convivir con Dios, la presencia de Dios, se le dio la potestad de ser hijos de Dios, de ser parte del pacto. Entonces ahora, para ser parte del pueblo de Dios, no es necesario que sea de la tribu de Leví, ni de la tribu de Isaacar, o de la tribu. Para ser parte del pacto tiene que ser a través de la fe
en el Hijo de Dios, en el Mesías, Jesucristo, el único, la única manera de ser parte del pueblo de Dios. Y es por eso que acá en las profecías estamos viendo a Zacarías decir una ciudad, Jerusalén, pero no hay muros y hay multitud, y multitud de todos lados. ¿Ves? Apuntando a tiempo futuro. Y dice entonces, versículo 8, muchas naciones. Y este es el mensaje tremendo, que los gentiles podrían ser incluidos con el pueblo de Dios. Y esto fue el propósito de Dios desde el principio, cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12:3 que a través de él bendecirá a las naciones. Les doy otros pasajes, Isaías 2, 4, 11, 10, 19 al 22, 24, 13 al 16, después lo pueden escuchar, 25, 6 al 7, 42, 6 al 7, versículo 10 al 12, 49, 6 al 23, 51, 4, 56, 3 al 8, Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 3. Entonces, como seguidor gentil de Jesús, el Mesías judío, es difícil poner en palabras el gran gozo que debería traer estas palabras, estos versos a nuestro corazón, ¿no? Porque nosotros estamos mirando de acá para allá. Y dice que muchas naciones se unirán, ¿ok? Aquel día, la venida del Señor, un futuro escatológico, ¿qué sucederá en aquel día? Estamos en el versículo, 11. Ya terminando, 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Este es tabernáculo, la palabra. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Okay? Y el énfasis que se repite del versículo 9, acá nuevamente se repite. Y entonces acá vemos que Dios promete en este contexto 3 evidencias, ¿okay? 3 evidencias de su profecía que se va a cumplir o cumplida ya para nosotros. La primera es que Judá será restaurada la prosperidad. ¿Okay? La segunda es, ¿Cómo? Judá será restaurada la prosperidad. ¿Okay? Y eso vemos que sucedió. Fue restaurada la prosperidad. La segunda es el derrocamiento de las naciones vecinas que despojaron a Israel y Judá, ¿no? Y el tercero es el vocero profético de Dios habitando entre su pueblo. El vocero profético anunciando que Dios habita entre su pueblo. Y entonces termina diciendo, y escogeré de nuevo a Jerusalén. Nuevamente Jerusalén es el lugar que Dios escogió para que su presencia habite. Es lo que significa pueblo del pacto, el lugar santo, ¿no? Donde Dios está. Y escogeré nuevamente Jerusalén. Versículo 12, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa. Es la primera vez que se menciona tierra santa en toda la Biblia hasta acá. La palabra tierra santa solamente ocurre acá en esta parte. Y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová. Pero no tiene nada que ver con la tierra prometida, ¿no? Esta es la tierra prometida, Jerusalén, hablando, ¿no? La tierra santa. Y Jehová poseerá a Judá su heredad, su tierra, en la tierra santa. Y escogerá aún a Jerusalén. Okay. Y nuevamente regresamos, si se refiere a Jerusalén de Zacarías, Jerusalén después o Jerusalén Apocalipsis. Entonces, esto no se refiere más que nada al trono celestial de Dios. Pero por eso está todo ahí entrado, ¿no? Está todo ahí, todo incluido, ¿no? Porque Jerusalén es la posesión de Dios, el pueblo del pacto de Dios, que ahora ya no es de judíos o hebreos, pero ahora es de todas las naciones. Es por eso que ya no hay límites. Es la heredad que Dios ha dado a su pueblo. ¿Okay? Entonces habla versículo 13, calle toda carne o toda humanidad. Es la misma forma que se usa en Sofonías 1:7 o Habacuc 2:20, donde dice que Jehová está en su santo templo, calle toda la tierra, toda la humanidad
¿ok? Este es un elemento universal porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Y qué está hablando ahí? Que Dios ahí está, que Dios está dormido, que No, Dios está de está activo. vacaciones. No, que durante todo este periodo de 70 años de juicio, Dios estaba trabajando. Dios estaba actuando a favor de su pueblo, aunque el ser humano o aunque su pueblo no lo veía así. Podemos decir también que esa expresión pues, se refiere también que pues sabemos que Jesucristo es el mismo Dios que vino, que se hizo hombre y que vino del cielo y se hizo hombre para salvarnos, ¿no? Sí. Y cuando dice que Él se ha despertado en su santa morada, no se puede también estar refiriendo a esa parte cuando pues manda a su hijo y que a ver si de pronto de esa manera, porque si se está hablando de un tiempo futuro aquí, no sé si estoy equivocada, sí, que se podía entender ahí. Sí. Esa frase da a entender, ¿no? Ujú. Como que si Dios está inactivo y ahora se levanta y va a actuar. Pero son imágenes porque Dios no tiene cuerpo. Está tratando de darnos un mensaje completo y no perdernos en los detalles. Es imagen para decirnos que si creían que Dios estaba inactivo, bueno, ahora agárrense porque Dios está activo. Dios siempre está activo, aun cuando aparezcan nuestros sentidos, que Él no está haciendo nada. ¿Hasta cuándo, Jehová, no juzgas? ¿Hasta cuándo no nos vindicas? El clamor de los santos debajo del altar, los mártires en Apocalipsis 5. ¿Hasta cuándo, Dios, no vengas nuestra sangre? ¿Cuánto tiempo? Y claro, Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Claro. Él tiene su plan en la historia de la humanidad y como nosotros somos finitos y vivimos bajo cápsulas de tiempo y cada día nos volvemos más viejos, nuestro clamor puede ser, ¿no? Señor, ya, esta es mi petición, o cuándo, por favor. Pero acá vemos que aunque el pueblo regresó y vio el cuadro funestre, todo destruido, polvo, enemigos, difícil de construir, dijo, cada uno a su casa pues a levantar su propio techo, ya que no se puede hacer la ciudad ni el templo, empecemos con nuestro techo, y ahí pasaron cerca de 18 años sin mover un ladrillo, o solamente quedaron los cimientos, y acá el profeta está dando un mensaje de consolación diciendo, un momentito, Dios no está durmiendo, Dios no está inactivo, Él está actuando, Él se ha levantado su santa morada para poder actuar a favor de su pueblo, ¿no? Eso es lo que está hablando. Ok, ¿qué con nosotros? Ahí vamos a terminar, pero ¿qué con nosotros? Nos da consuelo a nosotros que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es fiel a sus promesas y que Dios es el que inicia su plan de salvación y lo completa. La salvación es gracia de Dios, la restauración es gracia de Dios, lo único es incondicional de parte de Dios. Lo único que nosotros debemos de hacer es responder a esa invitación de Dios, en obediencia, en fe, en guardar, en andar en sus caminos. O sea, si se ve del punto de vista humano, el andar en los caminos de Dios es condicional en nosotros, porque en el momento que yo soy desobediente o infiel voy a tener consecuencias. Claro que sí. Pero de parte de Dios es incondicional porque Él nunca va a fracasar, nunca va a ser fallar. infiel. Y acá vemos un ejemplo de cómo fue con su pueblo. Y esto habla volúmenes a nosotros que sí, seguimos siendo parte de este pueblo, pero seguimos viviendo esta historia de la humanidad. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 3 Interesante. de Zacarías. Léanlo, por favor.